Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. El título de este estudio, en base a la segunda carta a Timoteo, es Doctrina, conducta y propósito para copiar. Partamos del versículo 10. Y comencemos a estudiar lo que el texto nos dice. Pero tú has seguido de mí, literalmente, has seguido de cerca. Poner mucha atención. En sentido figurado, has mirado, has observado, has investigado, has tomado como modelo, has copiado, has adherido. Es bueno conocer todas estas palabras porque nos dan una definición más cercana de lo que el apóstol quiere decir. Ahí a veces alguien puede seguir a otra persona, pero no copiando nada de la persona que se sigue, no imitando nada. El propósito aquí es que Timoteo había determinado desde el principio seguir muy de cerca al apóstol Pablo. Pablo podía decir de Timoteo, mi hijo espiritual. Podía Pablo asegurar que Timoteo tenía el mismo pensamiento de Pablo. Desde que inició, desde que fue llamado, ha estado siempre cercano al ministerio del apóstol Pablo. ¿Cuál puede ser el propósito entonces de estar tan cercano a alguien y no imitar todo lo que hace? Por eso Pablo dice, tú has seguido, has estado cercano a mí, has puesto mucha atención en lo que hago, me has mirado, me has observado, me has investigado, me has tomado como modelo para tu propia vida. Y es más, ese es el propósito de Pablo, estableciendo ese liderazgo no solo en Timoteo, sino también en Tito y en muchos de sus colaboradores cercanos, ¿no? Silas y otros más. En 1 Timoteo 4:6 dice Pablo a Timoteo, si esto se enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Había esa determinación en Timoteo de estar muy cercano al apóstol para poder copiar todo lo que el apóstol hacía. ¿Cuándo terminaría esto? Bueno, definitivamente, 2 Timoteo nos muestra a un Pablo que iba a ser muy pronto sacrificado, ejecutado. Así que definitivamente solamente la muerte podría separar a Pablo y Timoteo. Pero si no hubiera sido así, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguir aprendiendo? ¿Hasta cuándo seguir de cerca a otro para imitarlo? Pablo había sido muy claro en decir que lo imiten a él en todo lo que él imita a Cristo. Imitadme a mí, 1 Corintios capítulo 11. Así que, ¿hasta cuándo seguir de cerca? Hasta tener un buen conocimiento de lo que se está siguiendo o investigando, o lo que se está tomando como modelo. ¿Cuándo podría Timoteo tener ese conocimiento pleno? ¿Cuándo? Habría un momento en que Timoteo podría haber dicho, bueno, he aprendido mucho de Pablo, no necesito aprender más. ¿Podría haber llegado ese momento? Realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ese seguimiento, el ver a otro que está siendo modelo para mí, es hasta que yo tenga un buen conocimiento de todo lo que hace, todo lo que enseña, toda su conducta, todo lo que Dios ha establecido a través de estos hombres que Dios ha llamado. Verdaderamente, si estuviera Pablo con nosotros el día de hoy, no dejaría de ser seguido realmente. Muchas veces Dios pone gracia en hombres de Dios que ha llamado a lo largo de toda la historia y realmente uno sigue aprendiendo muchos de ellos, aún después de la muerte. Todavía.
Usted puede abrir un buen libro de un buen maestro bíblico de hace 2 siglos atrás y seguir aprendiendo. Yo comparto con muchos de la iglesia las meditaciones de Spurgeon y las meditaciones de J.C. Ryle. Ni uno de los dos está vivo ahorita, pero seguimos aprendiendo. Podemos aprender de la práctica de esos hombres piadosos. El seguimiento sería hasta tener un buen conocimiento de lo que se está investigando. Realmente eso no acabaría nunca. Siempre tiene que haber una disposición de ser enseñados. El discípulo no puede ser mayor que su maestro. Por eso nosotros seguimos aprendiendo todavía de Pablo, de Pedro, de los apóstoles que escribieron, Juan. Seguimos aprendiendo todavía de nuestro Señor a través de la Escritura. Ahora, esto no quiere decir que Timoteo continuaría el apostolado de Pablo. No es que Pablo está buscando a la sucesión apostólica, porque no es bíblica la sucesión apostólica. Los requisitos para un apóstol eran muy claros. Tenían que haber estado en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde su bautizo hasta su ascensión, hasta que sube a los cielos. En el caso de Pablo, Pablo había visto al Señor y había tenido un llamado especial del Señor Jesús. Instrumento útil me es este para anunciar mi nombre frente a reyes, frente a gobiernos, a naciones, a gentiles. El llamado de Pablo era un llamado específico para la gentilidad. Tal vez al final de los días de Pedro vemos un Pedro que se va más allá de Judea, que llega hasta Roma, pero quien tuvo el ministerio de los gentiles como un llamado directo fue Pablo. Entonces, no podemos pensar que Timoteo iba a continuar el apostolado de Pablo. Lo que debemos entender es que Timoteo lo que podría hacer es replicar el modelo de liderazgo para la iglesia local. Eso es lo que está haciendo Timoteo y Tito. Mira a quien está imitando, a quien copia. ¿Para qué? Para replicar ese modelo de liderazgo en la iglesia del Señor. En su calidad de un prototipo de pastor, mas no de un apóstol. No estamos hablando de que Timoteo fue un sucesor apostólico, no. Toma el modelo y lo aplica a la iglesia local. Eso es lo que vemos en las cartas pastorales de Timoteo y Tito. Pablo dice, entonces, tú has seguido, y ahí habla de mi doctrina, en el original, mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Y este mí no está hablando precisamente de que sea la doctrina de Pablo. No está hablando de un mí que quiera decir que le pertenece a él, sino que lo que Pablo quiere hacer es énfasis de uno que guarda, que custodia con celo precisamente la doctrina de Cristo, el Evangelio. Que lo sabemos que es algo que Pablo manda siempre a guardar el buen depósito que hemos recibido, haciendo énfasis al Evangelio. No es que sea la doctrina de él porque él la hizo, no, él es un custodio, es un guarda. Y aquí nombra doctrina, conducta, propósito, 3, fe, longanimidad, amor, paciencia. Bueno, por lo menos tenemos 7 palabras que bien podrían ser separadas en 2 grandes categorías. Vemos claramente que las 3 primeras palabras se diferencian de las otras 4, porque las 3 primeras, doctrina, conducta y propósito, hacen una distinción de las cualidades cristianas que también son fruto del Espíritu: fe, longanimidad, amor y paciencia. Los mejores comentarios que pueden hacerse con respecto a estos versículos, a este versículo, es que hay una distinción que hace Pablo entre una obediencia activa y una obediencia pasiva.
Sabemos lo que es obediencia, ¿no? Estamos llamados a obedecer la palabra del Señor. Cuando hablamos de una obediencia activa, es algo que tenemos que hacer nosotros. Pero en un sentido, obedecemos también pasivamente, por ejemplo, cuando se presentan situaciones difíciles en la vida, que no las propiciamos nosotros, sino que vienen de afuera. Usted tiene que obedecer, le voy a decir de una manera más sencilla, usted tiene que obedecer cuando encuentra un mandato de la Escritura, que es imperativo. Id y haced. ¿Qué está diciendo? Que vayas y hagas discípulos. Claro, una obediencia directa. Pero también nos enseña la Escritura que, por ejemplo, en tiempos de tribulación, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Santiago dice, por ejemplo, que muchos tiempos de tribulación que podemos pasar son para provecho nuestro. Las pruebas y las aflicciones, ¿qué es lo que hacen? Hacen que demos lo mejor como creyentes, es decir, es el perfeccionamiento que Dios usa. Y nos mantenemos fieles en esos tiempos. Nos mantenemos obedientes, aun cuando nosotros no hayamos propiciado esas situaciones. Esa es una obediencia pasiva. Hay una distinción entre estas palabras. En las tres primeras hay una obediencia definitivamente, una obediencia activa, que involucra nuestra mente. ¿Por qué? Doctrina, conducta y propósito son cosas que las entendemos racionalmente. La doctrina, ¿qué es la doctrina? La enseñanza. Tiene que ver con la Escritura, con la palabra de Dios. Pablo enseña que la Escritura, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Más adelante, en 2 Timoteo 3:16 habla con respecto a esto. Más adelante vamos a ver, toda la Escritura es inspirada por Dios. Sale directamente de Dios. Así que si sale de Dios, ¿qué es lo que hace el hombre? Obedecer. Hay una obediencia activa, pero una obediencia que involucra nuestra mente. No estamos esperando que sintamos obediencia. ¿Entiende eso? Ay, quiero sentir obediencia. No sientes obediencia. Tienes que sencillamente obedecer. Lo entendemos y obedecemos. Entendemos del día del Señor y obedecemos. Entendemos que tenemos que amar a los hermanos y obedecemos. Aquí no hay una cuestión subjetiva. Lo comprendemos y mostramos la obediencia. Entonces Pablo dice, tú has seguido mi doctrina, la enseñanza, la misma enseñanza que viene de Dios, establecida por Dios. Pero asimismo mi conducta, y esto implica, es la forma de conducirse, que es consecuente con lo que se enseña. Que claro, pues si Pablo está enseñando doctrina, lo que Pablo practica va de acuerdo con la doctrina. No puede ser que alguien enseñe algo y no practique lo que enseña, no se conduzca de acuerdo a lo que enseña. Y así como la doctrina es también una obediencia con la mente, es igual también la forma de conducirse. No estamos esperando que el corazón sienta que tenemos que amar a nuestras esposas. ¿Entendemos eso? No estamos esperando que el corazón me diga que como mujer yo me sujeto a mi marido. No. Si vemos en Pablo y en todos los hombres que Dios pone para enseñar la palabra, que enseñan y practican, entonces eso entra directamente a mi razonamiento. Y es una obediencia que yo tengo que hacer. Tengo entonces, por eso Pablo dice, has seguido de cerca mi doctrina, mira, la enseñanza, mi conducta, la forma como me conduzco. Pero también dice mi propósito. Esa palabra propósito se entiende mejor como plan, como meta, voluntad, designio. Es decir, Pablo no andaba por ahí haciendo planes a su libre deseo y voluntad. Pablo era un instrumento de Dios. Por eso que Pablo puede decir, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía lo que hacía. Pablo conocía muy bien su plan, su propósito, sus políticas, su estrategia.
Y todo eso se entiende de una manera racional en la mente. Así como hay doctrina, así como hay una manera de conducirse, hay un propósito claro en Dios. Al final, sabemos que Dios establece su propósito para todos los santos, todos los que Él llama, ¿no? Podemos recordar nosotros las palabras de Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, dice. Si en algún momento en la obra del Señor, por ejemplo, hay alguien que está trabajando activamente en el ministerio, en el llamado, en la enseñanza, y de un momento a otro la iglesia puede trabajar en obra misionera, esa persona tiene enseñanza, esa persona tiene una conducta, vive de acuerdo a lo que ha aprendido en la palabra y conoce el plan y propósito de Dios. Si es una persona que está siendo enseñado, va a ver la obra misionera como parte del plan establecido por Dios. Lo voy a decir de otra manera, ¿no? ¿Cuál sería el fin? Si tenemos hermanos que conocen doctrina, viven de acuerdo a esa doctrina, pero no quieran trabajar en los propósitos de Dios, tenemos un problema ahí. No estamos entendiendo racionalmente. Esto no es una cuestión de las emociones. Pablo podía tener a varios colaboradores. Tenía a Timoteo, tenía a Tito, tenía a muchos otros. Podía decirles en ciertos momentos: bien, Timoteo, terminaste esa tarea, vamos a ir por acá. Tito, terminaste esa tarea, has estado llevando el liderazgo en las iglesias de Creta, ahora vente para acá. Ellos no iban a decir: no, me quedo aquí, me gustó quedarme aquí, así que voy a estar aquí. No había eso, no había eso. Todo esto es algo que entendemos racionalmente. Es una obediencia. Es una obediencia, es activa, que se entiende con nuestra mente. Una vez más, no estamos esperando que el corazón nos diga si quiere o no quiere. No es el punto aquí. Has seguido de cerca mi doctrina, mi conducta, mi propósito. ¿Qué se espera que hagas? ¿Cuál debe ser tu respuesta? Eso quiero decir. ¿Qué se espera de tu respuesta? Tengo que consultar todavía. ¿Qué quieres? ¿Que Dios te diga con una voz del cielo? Si hay doctrina, si hay una forma de conducirse y hay propósitos que conocemos en Dios, eso es suficiente. Ahí debe haber oración, debe haber dirección, pero no es algo que tengas que preguntarle a tu parte subjetiva. Podemos ver que cuando Pablo dice: mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia, eso es una obediencia, pero esa es una obediencia que viene subjetivamente con el corazón. En un sentido, por ejemplo, hablamos de fe, mi fe en Dios, mi confianza en Dios. Sabemos que la fe es un don de Dios, es Dios quien otorga la fe para poder creer por medio de oír la palabra, enseñanza o doctrina. Y así poder poner mi confianza en la obra de Cristo. ¿Cómo yo puedo entender la confianza como algo tangible? Porque es algo subjetivo del corazón. Puedo yo ver tangiblemente la doctrina, puedo ver tangiblemente una forma de conducirse, puedo ver tangiblemente un propósito trazado, hacer evangelismo en estos lugares y hay un plan, así como cuando en las reuniones de membresía se puede exponer los propósitos, ¿no? Es tangiblemente, se puede ver eso, pero la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia son respuestas subjetivas. Si yo tengo doctrina, si yo tengo una clara manera de conducirme y tengo propósitos establecidos por Dios, yo puedo poner mi confianza entonces en Dios. Por eso dice fe, mi confianza. En ese sentido,
la fe aquí es subjetiva, es una respuesta subjetiva. Puedo poner mi confianza en la obra de Dios. Asimismo, recordemos ese pasaje, por ejemplo, de Romanos 10:17. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es una característica, es algo racional que entendemos en nuestra mente. Y eso que entendemos en nuestra mente nos da una respuesta de fe, de confianza. Y Pablo también dice, ha estado de cerca, ha seguido de cerca mi fe, mi longanimidad. ¿Y esto qué es longanimidad? Bueno, esto tiene que ver con aguantar, ser paciente, pero respecto a las personas, largura de ánimo. Uno puede tener paciencia en las situaciones difíciles, pero también ser paciente con las personas. Bueno, en el lenguaje de las Escrituras, la longanimidad es la paciencia que tenemos con las personas, largura de ánimo. Esas personas que pueden estar pasando muchas situaciones y usted los ve tranquilos, ¿no? Tenemos un ejemplo de Moisés. Bien dice la Biblia que era el hombre más manso sobre toda la tierra. Hubo solamente un momento donde se puede decir que perdió la paciencia, pero eso no lo quita como el hombre más manso. Es diferente a aquel que no tiene paciencia con las personas para nada. La largura de ánimo, el aguante, el dominio propio, el tener paciencia con respecto a las personas. Por ejemplo, Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Esa paciencia ahí es la palabra longanimidad. Soportarnos con paciencia los unos a los otros en el amor del Señor. Pero también dice Pablo, no solamente ha seguido mi fe como una obediencia ya subjetiva del corazón, como una respuesta del corazón, sino también mi longanimidad, ese aguante, esa paciencia con respecto a los demás, ese soportarnos a los demás. También dice mi amor. Y tú sabes que aquí amor no es referente definitivamente al amor humano, sino que está hablando de ese amor que me permite amar a mi hermano. Si ya el Señor me ha dado paciencia, entonces el Señor me da ese amor para poder soportarlo. Recordemos las palabras de Primera de Juan 2:10, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano está en luz. ¿Qué es lo contrario? El que no ama a su hermano, lo aborrece, está en tinieblas. Así que ha seguido de cerca no solamente mi doctrina, mi conducta y mi propósito, cosas muy racionales que entendemos con la mente. También ha seguido cosas también muy subjetivas, como una respuesta del corazón, fe, longanimidad, amor, y nombra también paciencia. Pero ahora entendemos que esta última palabra, paciencia aquí, se refiere precisamente perseverancia o constancia. Otra manera de entenderla, perseverancia en medio de las circunstancias adversas. Es lo que le permite a Pablo estar en una cárcel sucia, maloliente, llena de animales roedores y cantar a la medianoche himnos de alabanza a Dios. Es esa paciencia. Ahí no estamos hablando de la paciencia a las personas, estamos hablando de la constancia, la perseverancia, la paciencia en medio de circunstancias adversas. Pensemos en estas cosas. ¿Quieres seguir de cerca la vida de estos hombres de Dios? Así como Timoteo está siguiendo de cerca a Pablo, muy de cerca, viendo todo lo que Pablo hace para copiarlo. Veo la doctrina de Pablo, copio la doctrina de Pablo. Quiero tener ese conocimiento. Veo la respuesta de Pablo en su conducta, su comportamiento. Yo también quiero ese comportamiento. Veo el propósito que tiene Pablo dentro de la obra de Dios. Yo también quiero tener esos propósitos, esos planes, esas políticas. Yo también las quiero.
Y veo también su respuesta del corazón de Pablo. Veo la fe, veo la paciencia para con los demás, veo el amor para con los otros y veo la paciencia en las tribulaciones. Yo también quiero también eso. Todo eso implica una obediencia para mí, tanto en la mente como una respuesta subjetiva del corazón. Es una obediencia activa. Y todos aquellos que realmente estamos creciendo en el Señor, al final estas cosas son para todos nosotros. Yo sé que hay un énfasis, definitivamente, hay un énfasis clarísimo en aquellos que Pablo está formando, en aquellos que todas las cartas pastorales tienen un propósito precisamente de formar hombres de Dios. Pero los principios, amados hermanos, sí, son aplicables para todos como creyentes. Ahora, el versículo 11, una vez que Pablo les dice, ¿no? Bueno, una vez más, miren, retomemos. Versículo 10, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Ahora dice Pablo en el versículo 11, que también ha seguido mis persecuciones, padecimientos, como los que me vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ahora, como le dije en un principio, aquí también hay obediencia en las persecuciones. Claro. ¿Tenemos que ser obedientes en medio de las tribulaciones? Claro que sí. Padecimientos, persecuciones por el Evangelio, por la causa de Cristo. ¿Hay que ser obedientes? Claro que sí, pero es una obediencia pasiva, en el sentido de que las persecuciones no las buscas tú, son las que Dios mismo traza o Él establece soberanamente. No, ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo quiero ser perfeccionado en mis virtudes cristianas, así que yo mismo me voy a hacer una tribulación. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la obediencia con la cual respondemos cuando Dios mismo soberanamente nos hace pasar por tiempos de padecimientos o tribulaciones. Mire, si la iglesia se limita solamente a sentarse nomás para escuchar, no tenemos problema con nadie en esta tierra. Pero si la iglesia realmente comienza a ser luz en medio de las tinieblas y sal sencillamente para dar sazón a este mundo pecaminoso, es diferente. Porque ahí Satanás, el enemigo de nuestras almas, va a hacer todo lo posible por detener los propósitos de una iglesia que esté siendo fiel y obediente a la proclamación de su palabra. Va a haber adversidad, va a haber persecución, va a haber aborrecimiento. Son cosas que tal vez no experimentamos el día de hoy. Y créanme, hermanos, que son las cosas que yo anhelo que podamos experimentar todos. Tal vez eso nos mueva a muchos de nuestra comodidad. Pablo puede decir persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y Listra. Amados hermanos, si usted revisa ahí Hechos 13 y 14, lo puede revisar más adelante como parte de su estudio bíblico, usted va a ver ahí esas persecuciones, ¿no? Llega un momento en que Pablo es apedreado y es arrastrado por el gentío y hasta lo consideran muerto. Eso es realmente ¿por qué? Por la proclamación del Evangelio. Pues. Si Pablo está llegando a un lugar donde todos tienen estatuillas de la diosa Diana, por ejemplo, así como sucede con muchos lugares paganos, ¿no? Y usted comienza a predicar el Evangelio y las personas que hacen estatuillas, estas figuritas ahí de dioses paganos, se convierten a Cristo y se acaba el negocio, pues. O como en otra ocasión que Pablo llegó y reprendió el espíritu de una muchacha que era divina. Y cuando la muchacha se quedó sin ese espíritu de adivinación, se le acabó el negocio a los amos de la muchacha. Y cuando eso pasó, ¿qué sucedió? Todo el pueblo fue sublevado
para sacar a Pablo y los que estaban con Pablo, y apedrearlos y expulsarlos y despreciarlos. Entonces, definitivamente si una iglesia, mire, no está predicando el evangelio, no está haciendo tropiezo para Satanás y las tinieblas, claro, el mundo te aplaude. Pero si tú les confrontas el pecado y tú les hablas directamente de su estado muerto ante de Dios, de su estado de muerte ante el Creador, eso no le va a gustar. Entonces, Pablo puede decir persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. Persecuciones que he sufrido, pero él dice, y de todas me ha librado el Señor. Mire, todo eso está copiando ¿quién? Timoteo. Todo eso está copiando. Todo eso está viendo Timoteo para imitar. El Señor al final me libra de todas estas tribulaciones. El versículo 12 y 13 dice, y también a todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Quieres vivir en Cristo Jesús? Bueno, debes de entender que si quieres vivir en el Señor piadosamente, vas a padecer persecución. Aquí está. Eso es lo que está diciendo la Escritura. La persecución es una parte integral de una vida cristiana consagrada. Esa es la persecución. Aquel que quiera vivir piadosamente en el Señor va a padecer persecución. Pero si yo entiendo que tú te reúnes, qué sé yo, ahora conoces a Cristo, quieres seguir su palabra, ahora puedes ver la profundidad de su enseñanza, y tal vez una de las cosas primeras que te sucedan es que tengas que estar en una reunión familiar, o te inviten a un bautizo católico, o te inviten a alguna misa de alguien, y tú estás bien, ahí estás. Al final no dices nada para no ser tropiezo para nadie. Pero si tú tienes en claro tu celo por la obra de Dios, claro, ya no vas a participar de esas cosas. Ya no puedes participar. Racionalmente, mi doctrina, ¿qué dice? Vi de tu mente pasajes como 2 Corintios capítulo 6, ¿no? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué acuerdo puede haber entre Cristo y Satanás? ¿Qué comunión, qué compañerismo puede haber entre la adoración a los ídolos y la adoración a los demonios? Ninguna. La doctrina que entra racionalmente te hace responder en una manera de vivir. No, lo siento mucho, yo no puedo participar de eso, porque eso es falso. Eso es una adoración idolátrica. Que es obvio que si hablas así ahora vas a tener a todo el mundo de tu contra. Ha empezado tu propia persecución. Ahora vas a ser señalado. Ahora vas a ser menospreciado. La familia te va a tirar bandera negra. Pero eso es parte de la persecución. ¿Qué esperabas? Pero eso depende de ti. Si tú ves a Pablo y tú te pones en la posición de Timoteo, estás mirando a quien estás imitando, a quien estás copiando. Has seguido de cerca mi doctrina, mi conducta, mi propósito. Lo que se espera es que tu respuesta subjetiva de obediencia sea tu confianza en Dios, tu paciencia, tu amor y paciencia en medio de las tribulaciones. Longanimidad y paciencia, no están los dos términos. ¿Te sorprende eso o no? Si Pablo está diciendo que esto. Versículo 12, 2 Timoteo 3:12. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Está clarito. Yo no sé por qué a veces las personas quieren borrar estos versículos de las Escrituras y decir que en Cristo tendremos todos es abundancia y tendremos riquezas y tendremos muchas cosas. No, en esta tierra padeceremos persecución. Más los malos hombres y los engañadores irán, versículo 13, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos hombres son los descritos en los versículos 2 al 9. ¿Te recuerdas? Solamente para tenerlo presente, míralo ahí.
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos son el carácter de los malos hombres. Miren, yo sé que esto es lo que hoy vemos. Alguien decía un comentario muy apropiado. Por ejemplo, hace años siempre se ha considerado, por ejemplo, el aborto como un asesinato, pero ahora es interesante que muchos países ya lo tengan como algo legal. Esas son las cosas que están pasando en este mundo. El matrimonio siempre ha sido heterogéneo, pero ahora tenemos que muchas naciones lo tienen como parte de algo legal. Un matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, estos son los tiempos que vivimos. Finalmente, entonces, lo que decíamos, los hombres malos son los descritos en los versículos 2 al 9. Estos hombres malos e impostores perseguirán a los creyentes sinceros, leales, fieles, devotos al Señor. Y procurarán extraviarlos. Pero, como bien dice el versículo 13, estos hombres malos, dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pues, mientras están preocupados en engañar a los demás, estos mismos hombres malos serán también engañados por otros.